noches y bienvenidos al episodio número 153 de su programa de misterio Cruda Realidad. Bueno, este programa es un misterio y fue un misterio para mí. Apareció en la lista de WhatsApp y ha llegado por votación a estar en primer lugar. Así que vamos sin más preámbulos. ¿Qué significa esto del sombrero de Ong? ¿No? El sombrero de Ong. El sombrero de Ong es una de las primeras teorías de conspiración que se conoce tras la creación de Internet. No es sino en la década de los 90, específicamente el primer reporte que se tiene es 1991, comenzó este rumor y que se ha catalogado como un cuento o broma, pero incluso hoy hay personas que creen que podría ser real. Y de eso vamos a hablar ahora. Entonces, la documentación que existe sobre este misterio no tiene autor, proviene de muchas fuentes. ¿Se acuerdan de los BBS antes del sistema operativo, donde uno se comunicaba en blanco y negro con letras grandes de un sitio a otro y que teníamos que gastar por minuto la conexión de internet en ese tiempo, ¿no? Acá me retallan que es febrero de 1992. Gracias por el dato. También eran faxes, el fax que uno llegaba, imágenes de sitios web, en donde se decía de que habían documentos científicos, de rebeldes científicos, que se conocía un secreto extraño. Y apareció en la época un radio que se llamaba Costa a Costa, Coast to Coast, ¿no? En donde fotocopiaban unos documentos de este proyecto. Pero ¿qué cosa es? ¿De dónde viene? ¿Cómo es que se convirtió en un mito esto del sombrero de Ong? Bueno, en primer lugar, el sombrero de Ong es un sitio que existe en Pensilvania. Acá está, ¿no? Y cuyo origen de por qué le pusieron el nombre a ese pueblo lo vamos a detallar más adelante. Entonces, vamos a ver qué decía ese informe. Y mientras que vamos viendo, yo les voy mostrando qué se trata. Entonces, voy a cerrar acá. Esto del sombrero de Ong era... Este es el pueblo de Ong, que hoy día, ya a partir de antes de la década de los 2000, se abandonó. Entonces, el pueblo de Ong era un pueblo donde mil perdones, no encuentro bueno, era un pueblo donde habían mineros que se habían reunido para cavar oro. Tenía bosques, tenía una serie de lugares. Entonces rápidamente apareció pues la fortuna y obviamente de todo tipo, ¿no? Entonces y dentro de eso apareció un tipejo, un minero que era un mujeriego. Entonces este tipo estaba con una mujer, estaba con otra, y entonces la gente lo veía muy mal, ¿no? Era muy libertino. Y entonces en uno de esos casos, una de las chicas, una de las mujeres decidió vengarse. Entonces le quitó su famoso sombrero de copa finísimo y lo tiró a un árbol, arriba de un árbol, y el sombrero se quedó ahí. Entonces la chica le dijo: ¿ves lo que te pasa? Porque a veces uno puede encontrarse con una experiencia donde no se cumpla la ley de que todo lo que sube tiene que bajar. Y de ahí nació el mito del sombrero de Ong. Es decir, ¿estamos conscientes de la realidad o existe otra cosa? ¿Puede considerarse esto un mito o puede haber algo de verdad? Y ahí es donde vamos a ver en este informe lo que se trata en este sentido. Y quiero pasar a otro video mientras que estamos aquí. Perdón.
Ya, vamos a esto. Bueno, es el mismo. Entonces, el sombrero de Ankh se define como un rumor, porque no se ha establecido la verdadera dependencia de las fuentes, en donde prima una serie de informes supuestamente científicos, o puede ser científicos pero especulando, que dicen haber creado una máquina llamada The Egg, el huevo en inglés, que era un separador de emociones. ¿Qué es esto? Era una especie de que un aparato donde uno se metía y le privaba al ser humano de todo sentido, es decir, estaba en una cama anatómicamente creada para que no se sintiese nada. Como se cerraba al vacío, no tenía luz y había un aislamiento acústico. Según estos científicos, esta ausencia de sensibilidad hacía que nuestro subconsciente sobrepasara y las personas entraban a otra dimensión. Y para muestras dicen haber metido a varias personas, dentro de esos varios científicos, y en un momento ellos tenían un calibrador de peso de desaparecía el peso, abrían la máquina y la persona no estaba. ¿A dónde había ido? Entonces ellos narran que se han ido a otra dimensión donde estaba todo como estaba, o sea, estaba el bosque, estaba la misma geografía que estaba en el pueblo de Ankh, solo que no habían seres humanos. No habían seres humanos. Estaba la infraestructura, habían los puentes, todo, pero no existía el ser humano. Y dicen haber ido, y esto suscitó la atención de muchos militares. Y todos los científicos huyeron a esa dimensión y destruyeron la máquina. El último que se fue destruyó la máquina. Y ahí se acaba el rumor. Entonces, vamos a ver ahora cómo un mito, cómo algo se puede convertir en esto, pero antes yo quiero pasar cómo un rumor se puede convertir en una teoría de conspiración. Entonces, antes de pasar a esto, yo voy a pasar el informe más completo que he encontrado en internet y más serio, que es del canal de Iván Martínez, el canal VM Gran Misterio, acerca del sombrero de Ankh. Así que escuchemos con atención y después ya seguimos con el debate. Veréis, hoy os voy a hablar de un misterio llamado el sombrero de Ankh, que quizás es el primer misterio que existió de todos cuando nació Internet. Es decir, más que un misterio, la primera teoría de conspiración que existió nada más ser formado el Internet tal cual lo conocemos. Hay muchísima información, pero digamos que está difuminada, porque cuando nació todo esto en 1980, se envió documentación por fax a diferentes personas, documentos que fueron impresos y distribuidos por diferentes ciudades y pueblos, programas de radio de los supuestos autores de lo que hay detrás del sombrero de Ankh, e información analógica que luego se distribuyó por las primeras BBS, al igual que el misterio de John Titor, por todo el Internet de la época. Ahora bien, hay gente que dice que es real y otras personas que dicen que no, que simplemente es una construcción de un cuento antiguo para crear una especie de juego o ARG, como lo llaman hoy en día, pero que a resumidas cuentas nadie sabe al 100% si esto es falso o verdad. Aunque hay mucha gente que piensa que no puede ser cierto por lo increíble que se antoja el sombrero de Ankh. Esta historia comienza en 1978 con un hombre llamado Wally Ford, quien compró 200 acres de tierra boscosa para construir un refugio para evadirse con sus amigos, un lugar en el centro de una zona boscosa llamada Pine Barrens. Este refugio lo llamaría un ashram, un lugar espiritual donde relajarse y poder realizar experimentos
sin un ojo crítico del mundo. Allí se reunía con sus amigos, que eran profesores de la Universidad de Princeton, algunos que se podían considerar como profesores herejes porque querían descubrir con un tipo de ciencia muy particular el viaje dimensional. Para ello, investigaban en ese lugar sobre física cuántica combinada con la teoría del caos para descubrir ese método para poder viajar entre dimensiones. La teoría del caos es una rama de la matemática que establece que dentro de la aleatoriedad de los sistemas complejos caóticos existen patrones ocultos, bucles, repeticiones como si fuesen las fractales, como la espiral de Mandelbrot. Ellos hablan de que la teoría del caos se traduce con el efecto mariposa. Sería algo muy similar, cuando un acontecimiento desencadena muchísimos otros como ondas en un estanque y que tienen su efecto en el futuro. Empezaron investigando la mente humana. Creían que mediante la mente podían alterar la realidad. Y así es como empezaron a construir un aparato a lo que ellos llamaron el huevo, die Egg. Este aparato tenía la capacidad de cambiar de fase entre nuestro mundo y otro que se consideraba un mundo paralelo, mediante la mente de la persona que se metía dentro de este aparato. Existen varios documentos que hablan sobre este aparato y todo el desarrollo de estos científicos para encontrar la puerta a otra dimensión. El más importante es un libro llamado Catálogo de libros raros, manuscritos y curiosidades. Y el otro es El sombrero de Ong, puerta de entrada a las dimensiones. Dos libros que recogen toda esta historia, y digo que recogen porque está distribuida desde tantos años por un montón de medios, sobre todo analógicos. De hecho, incluso había un programa de Coast to Coast, un programa de radio, en el que uno de estos científicos hablaba directamente y contaba parte de la historia. Este aparato, al que llamaron el huevo, era una especie de cámara sensorial de aislamiento, como un tanque de aislamiento, pero sin agua. La persona se sentaba dentro de este artilugio, todo estaba a oscuras y había diferentes mandos y tecnología que no sabemos realmente cuál fue, pero estos fueron los instrumentos que inventaron para hacerla funcionar. Lo utilizaban para descubrir cuando una partícula se convertía en onda y cuando una onda se convertía en partícula. Ya sabéis que la ciencia descubrió mediante el experimento de la doble rendija cómo las partículas son realmente ondículas, se comportan como onda cuando no son medidas. Y eso es lo que nos da a entender que existe un mundo cuántico que no observamos pero que determinamos cuando medimos. Esta máquina hace que podamos determinar cuando no medimos. Es una paradoja, una contradicción enorme, pero lo consiguieron y gracias a eso podían observar una realidad paralela a la nuestra, según la historia. Uno de los jóvenes que estaba contribuyendo en la experimentación y el desarrollo de esta máquina se metió en la máquina, accionó los mecanismos y desapareció 7 minutos. 7 minutos, él explicó, en los que parece ser que se había trasladado a un mundo paralelo. Tenía una enorme diferencia: no existían los humanos, simplemente era pura naturaleza en su máxima expresión. Comenzaron a hacer experimentos sobre este hallazgo durante 2 años, fueron a esa otra tierra, esa tierra paralela, hasta que descubrieron que en el laboratorio había radioactividad en la región, debido a un accidente del gobierno con un misil de plutonio que habían encubierto más de 30 años. Y esto es un hecho confirmado, lo del accidente. Al parecer, el gobierno estaba haciendo pruebas con misiles en un lugar cercano y por accidente explotó un misil con plutonio, contaminando con radioactividad el lugar. Se preocuparon mucho los del laboratorio y decidieron trasladarlo todo hasta la última máquina al mundo paralelo. El 7 de junio de 1960 fue cuando ocurrió ese accidente radioactivo, concretamente el tanque de combustible de un misil CIM-10 Bomarc, que provocó ese accidente y posteriormente la contaminación. Fue encubierto hasta 1980 que se supo
y esto es un hecho confirmado de la historia, esto es real. A partir de aquí se cree que de vez en cuando vienen a nuestro mundo para obtener suministros. Bien, llegados a este punto, dos cuestiones. ¿Todo esto es verdad? Y segunda, ¿por qué se llama el sombrero de Ong si aquí no hay referencias a nada de eso? Vamos a responder primero la segunda. El nombre de el sombrero de Ong proviene de un pueblo de Nueva Jersey que dejó de existir más allá del siglo XX. Según la leyenda, los colonos se habían asentado en esta zona y le habían dado ese nombre porque un hombre llamado Ong lanzó un sombrero al aire, su sombrero, y este sombrero desapareció, jamás cayó a tierra. Parece ser que los científicos que hicieron el huevo y la máquina de mundos paralelos, dimensional, tomaron esta curiosa leyenda como metáfora sobre que el sombrero se fue a otra dimensión, metáfora de lanzar objetos y que desaparezcan, se vayan a otra realidad. Por eso se llama el sombrero de Ong, porque para ellos era una metáfora. Y contestando a la primera, yo no creo que sea al 100% real, pero sí que creo que hay algo de verdad en el asunto por el mero hecho de la difusión de la información. Vemos que en nuestra era moderna una noticia falsa se puede volver viral y habrá un porcentaje grande o pequeño, da igual, de personas que crean que es verdad. Pero tú vas tirando del hilo, encuentras la fuente, encuentras que aquí hay una manipulación y una creación ficticia de determinados temas. En este del sombrero de Ong es imposible rastrear quién creó toda la historia y cuáles son las fuentes. Es totalmente imposible porque se ha diluido con el tiempo y en los diferentes medios que la era analógica dejó atrás. Por eso lo catalogan como un rumor, como un cuento, como algo que es ciencia ficción, pero realmente no hay fuente para confirmarlo. Quizás fue verdad y conviene que ahora sea todo ciencia ficción. Imaginar que todo esto fuese real. ¿De verdad podemos saltar a otras dimensiones, a otros mundos paralelos? ¿Sería esto realmente un multiverso demasiado extraño y parecido, quizás, a todo lo que vemos ahora mismo en el cine, ¿no? Con las películas de Marvel? No sé, ahí concluye. Quiero pasarles lo que hice, un resumen sobre la investigación de otras fuentes, pero como recalco, no está comprobado. Por lo tanto, cuando no hay una fuente única, un inicio único, en la investigación se toma como pseudo. O sea, no es cierto, no hay algo que pueda validarse y decir, ah, sí, efectivamente acá estos señores comenzó esto de acá. ¿Tiene mucho de científico? Sí, pero hay poco de, diríamos, de fiabilidad. Vamos a ver. Decía el informe. En 1978, un hombre llamado Wayne Ford compró 200 acres de tierra boscosa para construir un refugio con el único objetivo de evadirse con sus amigos en un lugar llamado Pine Barrens. A este lugar le llamaría el refugio Ashram, un lugar que iba a ser destinado a reuniones de carácter espiritual y donde se podría realizar experimentos sin el ojo crítico del mundo. Así que junto a este señor Ford y otros 8 amigos, que eran un grupo de profesores de la Universidad de Princeton, se reunían ahí en secreto para realizar experimentos de física y combinarlos con la física cuántica y la teoría del caos para descubrir un método de viaje dimensional. Y es así como nace el sombrero de Ong, y se refiere a un enigma que comenzó a debatirse en foros y plataformas en la década de los 80, recién creado el Internet.
Este misterio gira en torno a la naturaleza, propósito y la verdadera funcionalidad de los experimentos que estos científicos, filósofos y chamanes se reunían en este rancho en esa época, y de las cuales existen una variedad de teorías y especulaciones. En primer lugar, de que todo se trataría de una confabulación sumada, es decir, un mito que se le agregaba a otro, y en ese tiempo se usaba un sistema llamado BBS, era el precursor de lo que después conoceríamos como el sistema operativo. Todo era en blanco y negro Acá está una de las imágenes que decía On Hand 1.3, o sea, sombrero de On 1.3 millas. ¿Por qué? Bueno, el nombre de sombrero On se remonta muchos años atrás, en la década de los 30, cuando un señor de mucho dinero y mujeriego seducía en ese recinto boscoso a una de sus damas, y otra dama lo ampalló, y entonces lo agarró su sombrero de seda que tanto quería él y lo tiró pues a un árbol. Entonces le dijo sarcásticamente: ya ves, tu sombrero desapareció, como burlándose del señor. Después de esto se acuñó ese término sombrero de Ong a aquel objeto que al tirarlo no caía, no regresaba a la tierra, sino simplemente se quedaba estático o desaparecía. Eso fue el término asignado al sombrero de On. Posteriormente, esto se difundió en muchos foros primigenios del internet y se fue sumando. Y se vieron inmersos en muchas especulaciones donde se hablan que los científicos se enteraron de estos experimentos y fueron a la casa del señor Ford a requisarle la máquina. Se habría creado una máquina que a ellos denominaron el huevo, onda egg, ¿no? Que era una máquina de privación sensorial. Y esto fue difundido. En ese tiempo existía el radio de costa a costa, coast to coast, y la televisión primigenia también agarró ese misterio. Entonces, como que se quedó todo en una nube. Bueno, era la década de los finales de 70, principios de los 80, ya la Guerra Fría había acabado, y entonces se necesitaban nuevas historias, nuevos cuentos. Entonces, esta radio difundía estos mensajes que eran alimentados mediante faxes y grabaciones de personas con radioaficionados, y donde iban alimentando más y más el misterio. Siempre ha quedado en la duda de que fue cierto o no. Lo único que se sabe es que fue muy elaborado la cosa. Ahora, el tema que nos concierne ahora es: ¿cómo es posible que algo que no existe, que fue inventado, haya gente que se lo cree? Entonces ahí está el verdadero misterio. ¿Por qué algunas personas creen que todo es conspiración? ¿Por qué algunas personas creen que todo es una confabulación para hacernos creer cosas? Bueno, ¿qué cosa era? ¿Qué cosa se hacía? Vamos a ver más adelante con nuestro amigo Iván Martínez del canal VM Gran Misterio el detalle de la investigación que fue traducido del inglés y de muchos documentos que aparecieron en el internet de esa época. Ya vimos el informe de Iván Martínez. Ahora la pregunta es: ¿cómo un mito se puede convertir en una conspiración? Ya no estamos hablando del sombrero de On. El sombrero de On, para mí, es un mito. No hay un sustento tecnológico, científico, donde puede haber habido planos de esta máquina o un desarrollo, un estudio, nada de eso. En primer lugar, vamos a mencionar el experimento Filadelfia. El experimento Filadelfia es uno de esos grandes mitos donde la gente cree que un barco fue transportado por un campo electromagnético de un lugar a otro, apareció todo, y eso fue alimentado por unas películas que salieron, donde nunca hubo ninguna conformación, y hasta lo metieron a Einstein y todo eso. Esto nunca ha sido comprobado. Este es un mito que se viralizó y se convirtió en conspiración. Pero no es el único. Recientemente hemos tenido el caso de este señor que está acá, Bill Gates, ¿no? Y su vacuna antes del COVID, y lo atrasaron, le dijeron que él había sido el culpable. Entonces, cuando el hombre no solamente hace eso, hace muchas cosas, y dentro de su fundación se le ocurrió pues hacer una prueba de una pandemia, y acertó. Así que
Lo que sí voy a mostrar a continuación son las teorías de conspiración que sí son ciertas, y a lo largo de la historia. En primer lugar, y la más atroz para ver, es el MK Ultra, efectivamente. El proyecto MK Ultra, realizado entre los años 1953 y 1964, consistió en la realización de 150 experimentos con estudiantes y personas, o sea, seres humanos, a los que se le administraron una serie de drogas psicodélicas para un supuesto proceso de investigación sin ningún tipo de consentimiento. Se le decía que estaba en un experimento nada más. El objetivo de la CIA era desarrollar sustancias que resultarían útiles en la lucha contra la Unión Soviética, específicamente cuando capturaron a un espía. Que la CIA mandó a destruir la mayoría de pruebas y solo se conoce que uno de los participantes murió y otro tuvo una crisis que tuvo que ser hospitalizado. Pero el alcance podría haber sido mucho mayor si no fuera que después muchos testigos, pese a que no existen documentos, han manifestado con lujo de detalles las pruebas que se le hacían con este de acá, con este hongo mágico que la CIA utilizaba, y después, claro, con LSD y una serie de elementos psicóticos. Así que eso sí, el MK Ultra sí existió. Otra de las cosas actuales, de la cual se para hablando ahora, es que el gobierno de Estados Unidos sí investigó los ovnis desde el inicio de la década de los 40, después de la Segunda Guerra Mundial. Ahora sabemos que fuentes del Pentágono que sacaron a la luz la existencia del programa de identificación de amenazas aeroespaciales avanzados existió y existe actual otros programas, incluso que le han cambiado el nombre, como ARO y otras cosas, y le han cambiado la denominación, ya no se llama OVNI, sino ahora WAPS. Esta es una iniciativa cuyo fin era detectar posibles objetos voladores de dudosa procedencia y que ante la existencia de resultados se determinó siendo abandonado. Mentira, ¿no? Abandonan pero crean otro, ¿no? Y al final es el tema de que no estamos solos y los gobiernos lo saben, ¿no? Otro de los mitos que resultó ser cierto es: ¿el agua contaminada cambia el sexo de las ranas? Por supuesto que sí. Esto era un tema que se creía que era un mito. Según un estudio llevado a cabo en el 2010 por investigadores de la Universidad de Berkeley, algunos químicos contaminantes como el pesticida atracina O afectan el sistema endocrino de 1 de cada 10 ranas, provocando la inversión sexual, ¿no? Es decir, macho a hembra, hembra a macho, provocando que los machos segreguen una descontrolada cantidad de esta hormona estrógeno y los convertiría biológicamente en hembras, mientras que las hembras que se convierten en machos son mucho menos. Incluso estos machos que se convierten en hembras pueden poner huevos, se pueden aparearse y poner huevos. Ahora vamos a pasar a ver qué es lo que convierte un mito en conspiración. Primero, el rumor debe venir del mundo académico. Y ahí está el tema, porque acuérdense, uno de los programas que nos cerraron acá en vivo fue el Blue Beam, y quién sabe, algún día lo puedan activar. Y viene el mundo científico, o sea, no hay que creerle a todos los científicos, así sean científicos, pueden ser pagados con otros fines para que siembren un rumor. Siempre uno está justo lo que yo estoy haciendo, o sea, yo estoy investigando y me he dado cuenta que este es un rumor, un mito, no es algo real. Entonces, los conspiranoicos siempre van a ver, no, usted te está ocultando algo, lo que tú quieras, siempre va a haber esa gente, ¿no? Y después, el segundo componente para convertir esto en una conspiración, se trata de que debe existir una contubernea entre varios científicos que hablen de lo mismo. Por un lado, de una rama, por una medicina, y por ahí sale psicología, y dicen lo mismo. Entonces, ahí se genera este rumor. Pero imaginarnos que los científicos de 1978 hayan creado una máquina de privación de sensaciones, sí puede ser, ¿cierto? Pero que esta máquina también induzca una alteración de la mente para trascender a otras dimensiones, ya comienzas a dudar porque no existen estudios acerca de eso. Después, que esta máquina pueda de alguna forma desmaterializar a la persona y materializarla en otra dimensión,
No existe ningún estudio de teletransportadores. Hay teorías, pero no existe nada de eso que pueda haber sido real. Después que esta máquina aparezca en esa otra dimensión donde no hay seres humanos, pero sí hay infraestructuras que los seres humanos han hecho, ya uno comienza a dudar, dice, oye, ¿cómo? Entonces, ¿quién hizo el puente? Si no hay seres humanos, ¿quién hizo el puente? El puente se hizo solo, creció solo. No, pues ya ahí comienzas a darte cuenta que algo cojea. Siempre la mentira o el rumor, siempre va a haber cosas donde tú te chocas, donde no hay estudios previos. Entonces ahí comienzas a dudar. Que puede haber una máquina que se haya intentado hacer dentro de estas drogas tipo MK Ultra, que puedas alucinar. Entonces, sí, eso podría ser, pero eso sería un viaje mental, no sería un viaje físico. Podrías, claro, tú te metes un ayahuasca que te alucinas que estás en otra dimensión y todo lo que tú quieras. Pero es un viaje mental, no es un viaje físico. O sea, la persona no se desmaterializa, no se integra a otra dimensión, como el caso de Filadelfia, que decían que se habían integrado al barco y esto que el otro. Entonces, ¿dónde está el esqueleto de esa persona con un pedazo de metal metido ahí? No existe. Entonces, ahí comienza a desbaratarse la mentira, digamos. Entonces, uno tiene que ser lo suficientemente riguroso para darnos cuenta de que hay partes donde uno no tiene dónde agarrarse, y ahí es donde fracasa la conspiración, ¿no? Es como, acá me han pedido varias veces que yo toque el tema del terraplanismo. Yo no lo toco porque simplemente es más falso que el que no quiere ver. A ver, vamos acá en comentarios. Dice, documentales que habló de las tulpas, que el misticismo dice que... Ah, ya, bueno, eso es otra cosa, un momentito. A ver, dice, ya, perfecto, un ratito. Bueno, hasta que el programa, y mi conclusión es que el sombrero de On fue un mito, como lo fue el experimento de Filadelfia y muchas cosas que no vamos a tratar. Bueno, lo he tratado porque no lo conocía, pero cuando se queda duda, yo lo digo. Buenas noches. Bueno.